Cuando mi suegra se inclinó y susurró algo al oído de mi esposo Marek, noté que su rostro cambiaba. Se veía enojado. Su mandíbula se tensó. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, de repente me agarró del cabello y me golpeó con fuerza en la cara. Caí aturdida y aterrorizada, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Desesperada, llamé a la policía, esperando que alguien me ayudara. Pero cuando llegaron, mi corazón se hundió. El oficial, en lugar de ayudarme, desestimó mis súplicas, diciendo que no tenía pruebas. En ese momento, me sentí completamente sola e insegura. Me di cuenta de que necesitaba un nuevo plan si quería protegerme. Así que decidí tomar el asunto en mis propias manos. Mirando hacia atrás, recuerdo el primer día que traje a mi hija Cassandra a casa desde el hospital. La alegría fue increíble, pero el agotamiento era igual de real. Me llamo Evelyn, tengo 32 años, y adaptarme a la maternidad se sintió como un torbellino. Esas primeras semanas estuvieron llenas de noches sin dormir, alimentaciones interminables y tratando de mantener el caos que parecía llenar cada rincón de nuestro hogar en Austin, Texas. La casa siempre estaba desordenada. La ropa se acumulaba y la cocina estaba constantemente desordenada. Mi esposo, Marek, trabajaba muchas horas, y a menudo sentía que apenas lograba mantener todo en orden. Una tarde particularmente difícil, estaba luchando por calmar a Cassandra, que no dejaba de llorar, cuando sonó el timbre de la puerta inesperadamente. Miré a mi alrededor, viendo nuestro hogar desordenado, y sentí una oleada de vergüenza. No había tenido la oportunidad de limpiar, y la vista de la cocina desordenada solo aumentó mi estrés. Abrí la puerta y allí estaba Amber, la madre de Marek. Amber tenía una manera de captar la atención. Y en el momento en que entró, su mirada aguda abarcó el estado de nuestro hogar. Bueno, mira esto, dijo Amber mientras entraba, sus ojos recorriendo la habitación desordenada. Veo que las cosas no han mejorado desde la última vez que estuve aquí. Forcé una sonrisa, pero se sintió tensa. Hola, Amber. Estoy un poco abrumada con todo en este momento. Su mirada recorrió la sala, notando los juguetes esparcidos y la pila de platos en la cocina. ¿Abrumada? Parece más que has tirado la toalla. ¿Es así como planeas criar a mis nietas? Sus palabras fueron duras, pero traté de mantener la calma. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dije. Ha sido mucho que manejar últimamente. La desaprobación de Amber era evidente. Caminó hacia la cocina, observando el desorden. Este lugar es un desastre. ¿Cómo esperas manejar algo si ni siquiera puedes mantener tu casa en orden? Mis mejillas ardían de vergüenza. Marek rara vez estaba en casa por sus largas horas de trabajo, así que la mayoría de las responsabilidades recaían sobre mí. Hacía todo lo que podía, pero era evidente que mis esfuerzos no eran suficientes. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y Marek entró. Su rostro se iluminó al ver a su madre. Mamá, no sabía que ibas a pasar, dijo. Amber aprovechó la oportunidad para quejarse de inmediato. Marek, mira esto. Tu esposa ni siquiera puede mantener la casa en orden. Es como si hubiera perdido completamente el control. Marek miró alrededor, su expresión cayendo al darse cuenta del desorden. Evelyn, necesitamos hablar sobre esto. Sé que es difícil, pero necesitas priorizar mejor y no. Marek, estoy haciendo lo mejor que puedo. No es tan simple como parece. Amber intervino, su voz fría. Ser madre no se trata solo de cuidar a un bebé. Se trata de gestionar el hogar y mostrar responsabilidad. La cara de Marek cambió, mirando entre su madre y yo, inseguro de qué hacer. Finalmente, dijo. Quizás mamá tenga razón, Evelyn. Tal vez debamos hablar sobre lo que está en juego aquí. La voz de Amber se volvió más aguda. No necesita hablar. Necesita aprender disciplina. Así no vivimos en nuestra familia.
La tensión en la habitación era palpable. Merrick, que normalmente estaba a mi lado, ahora me miraba con una mezcla de frustración y decepción. Evelyn, esto simplemente no está bien. Antes de que pudiera responder, Amber se inclinó hacia Merrick, susurrándole algo al oído. Vi cómo su rostro se endurecía mientras miraba hacia mí con una expresión fría e inescrutable. Quizás tengas razón, dijo finalmente Merrick, su voz llena de duda. Tal vez necesites aprender de la manera difícil. Mi corazón se hundió al ver cómo su expresión se oscurecía. Sin previo aviso, Merrick se lanzó hacia mí, agarrándome del cabello y tirando con fuerza. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me golpeó con un fuerte puñetazo en la cara. El impacto fue tan fuerte que me dejó tambaleándome. Retrocedí en shock y dolor, mientras me agarraba la mejilla, sintiendo el ardor. Pero lo que dolía aún más era el profundo sentido de traición. Las lágrimas llenaron mis ojos, nublando mi visión mientras trataba de entender lo que acababa de hacer. Cassandra, mi pequeña, había estado callada hasta ese momento, pero comenzó a llorar. Su vocecita añadía más dolor a mi corazón y angustia. Sintiendo una desesperación total, saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el 911. Estaba segura de que la policía ayudaría, que traerían algo de alivio a esta pesadilla. Pero cuando llegó el oficial, sentí que mi corazón se hundía de nuevo. Pude ver que reconocía a Merrick. Eran viejos amigos. Su expresión calmada y despectiva mientras escuchaba mi historia me hizo revolver el estómago. Lamento no poder hacer mucho sin evidencia clara, dijo el oficial, lanzando una rápida mirada a Merrick. Simplemente no hay suficiente aquí para actuar. Estaba atónita, sintiendo que me había abandonado la persona que debería ayudarme. Pero él me golpeó, suplicé, ¿no puedes hacer nada? El oficial sacudió la cabeza, su rostro inalterable. Mis manos están atadas. Tal vez la próxima vez intentes reunir más evidencia antes de llamarnos. Con eso, se fue, dejándome sintiéndome más aislada que nunca. Me volví hacia Merrick, quien estaba ahí parado con una expresión fría y sin emociones. A su lado estaba Amber, su madre, luciendo satisfecha y complacida, como si estuviera encantada con lo que acababa de suceder. La traición me hirió profundamente, no solo por parte de Merrick, sino también del oficial. Cuando la puerta se cerró, acuné a Cassandra en mis brazos, hundiéndome en el suelo, sintiéndome completamente sola. La casa que alguna vez amé ahora se sentía más como una prisión, cada pared cerrándose sobre mí. El dolor físico de la bofetada era nada comparado con la tormenta de emociones dentro de mí. Me di cuenta en ese momento de que mi vida se había convertido en algo que ya no podía soportar. En ese instante, comenzó a formarse una resolución dentro de mí. Sabía que no podía quedarme aquí más tiempo, no por mí y especialmente no por Cassandra. Las acciones de Merrick, alimentadas por la influencia de Amber, habían cruzado una línea. Necesitaba escapar y construir una vida segura y feliz para mi hija y para mí. Este era el comienzo de un viaje que pondría a prueba mi fuerza de maneras que nunca había imaginado. Los días que siguieron al ataque fueron algunos de los más difíciles que jamás había soportado. Me dolía la cara y las heridas emocionales eran aún más profundas. Pero debajo del dolor, sentía algo más fuerte, una creciente determinación. Tenía que salir de este entorno tóxico. Tenía que proteger a Cassandra. Pero escapar no iba a ser fácil. Luego, unos días después, finalmente vi un rayo de esperanza. Isla, mi amiga cercana de la universidad, siempre había sido alguien en quien podía confiar. No habíamos hablado en un tiempo, pero sabía que era la única persona que podría entender y posiblemente ayudarme. Dudé al principio, no queriendo cargarla con mis problemas. Pero mi desesperación me impulsó a llamarla. Isla, soy Evelyn, dije, con la voz temblorosa mientras hablaba por teléfono. Necesito tu ayuda. Las cosas se han puesto realmente mal. Merrick, él me golpeó y la policía no ayudó. No puedo quedarme aquí más. Tengo miedo.
La voz de Isla, llena de preocupación, resonó de inmediato. Oh, Evelyn, lamento mucho escuchar esto. No mereces nada de esto. Escucha, ahora soy investigadora. Puedo ayudarte. Vamos a reunirnos y hablar sobre lo que necesitas hacer. Organizamos encontrarnos en una cafetería. Cuando entré, la vi ya sentada allí, luciendo tranquila y serena, tal como la recordaba. Me senté frente a ella, sintiéndome ansiosa y aliviada al mismo tiempo. Aquí había alguien que se preocupaba, que entendía y que podría ayudarme a salir de esta terrible situación. ¿Cuál es el plan?, preguntó Isla, con una mirada firme y tranquilizadora. Respiré hondo, intentando estabilizar mi voz. Necesito dejar a Merrick, pero no tengo pruebas del abuso. Necesito evidencia para mostrar lo que realmente está sucediendo, que su comportamiento es peligroso y que la influencia de Ember sobre él solo está empeorando las cosas. Isla escuchó atentamente, asintiendo mientras explicaba todo. Parecía decidida y segura. Su apoyo me dio una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría salir adelante y construir una nueva vida para mí y Cassandra. Necesitaremos documentar todo, dijo Isla con firmeza. ¿Tienes grabaciones, mensajes o pruebas del abuso? Negué con la cabeza. No, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. La expresión de Isla se suavizó con simpatía. Entonces empecemos por reunir tanta evidencia como sea posible. Documenta tus interacciones con Merrick y Ember. Intenta grabar cualquier instancia de abuso o manipulación. Durante las siguientes semanas, Isla y yo trabajamos incansablemente. Ella me enseñó a usar una aplicación de grabación oculta en mi teléfono, lo que me permitió capturar conversaciones e incidentes de forma secreta. Grabé llamadas telefónicas, guardé mensajes de texto e incluso mantuve un diario de mis interacciones diarias con Merrick y Ember. Era un desafío hacerlo sin levantar sus sospechas, especialmente porque me estaban observando de cerca. Un día, Ember llamó mientras Merrick estaba en el trabajo. Contesté el teléfono, tratando de mantener la voz firme. Hola, Amber, dije. Evelyn, respondió, su voz goteando con condescendencia. Merrick me dijo que has estado causando problemas. He sido muy paciente, pero está claro que necesitas que te recuerden tu lugar. Grabé cada palabra, capturando su tono manipulador y la forma en que me menospreciaba como madre y esposa. Escucharla hablar de mí y de Merrick de una manera tan controladora era perturbador, pero sabía que era evidencia crucial. Isla y yo comenzamos a planear el día en que finalmente me iría. Mapeamos una estrategia para que pudiera escapar mientras Merrick estaba en el trabajo, asegurándonos de que no estuviera allí para detenerme. Isla me ayudó a organizar un lugar seguro temporal para Cassandra y para mí, así tendríamos un sitio seguro al que ir una vez que nos fuéramos. Una noche, mientras yacía en la cama, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Irse no solo se trataba de escapar del abuso físico de Merrick, se trataba de liberarme del control asfixiante de Ember. Sabía que el camino por delante sería arriesgado y difícil, pero tenía que hacerlo por el bien de Cassandra y por el mío. Finalmente llegó el día de nuestra fuga planificada. Sentía un nudo de miedo y emoción en el estómago. Merrick se había ido al trabajo y Isla había acordado reunirse conmigo en la casa para ayudar con la mudanza. Pasé la mañana empacando lo esencial, tratando de mantener la calma y concentrada. Justo cuando estaba terminando, mi teléfono vibró con un mensaje de Isla. Estoy afuera. ¿Estás lista? Mi corazón se aceleró. Rápidamente recogí a Cassandra y nuestras maletas, echando un último vistazo a la casa. El desorden, el caos, todo simbolizaba el control y la confusión que habían llenado mi vida aquí. Con una respiración profunda, salí, cerré la puerta tras de mí y caminé hacia el auto de Isla. Cargamos todo en el maletero y, mientras nos alejábamos, una tranquila sensación de alivio se asentó sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza, aunque sabía que el camino por delante era incierto. Cuando llegamos a la casa de Isla,
la agotamiento me invadió. Desempacamos las bolsas y Isla ofreció palabras reconfortantes, recordándome que este era solo el primer paso. En los días siguientes, nos enfocamos en reunir más evidencia y prepararnos para lo que nos esperaba. Exponer el abuso de Merrick y Amber sería clave para construir un caso sólido, y estaba decidida a llevarlo a cabo sin importar cuán desafiante fuera. El apoyo de Isla era invaluable. Su experiencia como investigadora fue una tabla de salvación durante este difícil momento. Juntas, trabajamos en crear un caso sólido, sabiendo que la evidencia clara y detallada era esencial. Cada incidente, cada palabra abusiva de Merrick, cada acción controladora de Amber, lo documenté todo. Isla también sugirió que me pusiera en contacto con familiares o amigos que pudieran haber visto el comportamiento controlador de Amber o la agresión de Merrick. Para mi alivio, una de las primas de Merrick, que siempre había sido comprensiva, accedió a hablar. Saber que tenía a alguien más de mi lado me dio aún más fuerza para seguir adelante. Esto era solo el principio, pero con la ayuda de Isla y el apoyo de aquellos dispuestos a estar conmigo, me sentía más fuerte y decidida que nunca. Estaba lista para luchar por una vida más segura y feliz para Cassandra y para mí. La prima de Merrick proporcionó una declaración escrita compartiendo sus observaciones sobre el comportamiento agresivo de Merrick y la constante interferencia de Amber en nuestro matrimonio. Con esta última pieza de evidencia, Isla y yo comenzamos a organizar todo lo que habíamos recopilado. Sabíamos que simplemente tener pruebas no era suficiente. Necesitábamos presentarlas de una manera clara, convincente y exhaustiva. Clasificamos los materiales en categorías clave: incidentes de abuso, instancias de manipulación por parte de Amber y el comportamiento impredecible y errático de Merrick. Isla me ayudó a crear un informe detallado donde resumimos cada pieza de evidencia, explicando su importancia. Agregamos marcas de tiempo y proporcionamos contexto para cada grabación, asegurándonos de que todo fuera lo más preciso y claro posible. El trabajo era abrumador, pero ambas sabíamos que era esencial para construir un caso sólido. Un día, Isla y yo nos reunimos con un abogado especializado en casos de abuso doméstico. Ella revisó cuidadosamente nuestra evidencia, escuchando grabaciones y leyendo documentos. Después de revisar todo, nos miró y dijo: "Tienen un caso fuerte, pero necesitaremos asegurarnos de que se presente de manera clara. Les ayudaré a solicitar una orden de restricción y a presentar cargos". Sus palabras me llenaron de esperanza. Tener apoyo legal me hizo sentir más segura, sabiendo que había alguien que nos ayudaría a navegar por este complejo proceso. Juntas, preparamos toda la documentación necesaria, asegurándonos de que nuestra evidencia estuviera organizada y completa. Finalmente, llegó el día de la audiencia en la corte. Mis nervios estaban a flor de piel, pero Isla se mantuvo a mi lado, ofreciendo apoyo constante. Al entrar al tribunal, sentí el peso de todos nuestros esfuerzos y la esperanza de justicia presionando sobre mí. La atmósfera era tensa y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras esperábamos nuestro turno. Cuando llegó el momento de presentar nuestro caso, una mezcla de miedo y adrenalina recorrió mi cuerpo. La experiencia de Isla ayudó a guiarnos a través de cada paso. A medida que compartíamos nuestra evidencia, reprodujimos grabaciones, presentamos documentos e incluimos declaraciones del primo de Merrick y otros testigos que habían visto el comportamiento controlador de Amber. La sala del tribunal estaba en silencio mientras se revelaba cada pieza de evidencia. Noté que las expresiones del juez cambiaban mientras escuchaba y revisaba el material. Era evidente que comprendía la gravedad de nuestra situación. Presentar todo fue angustiante, pero sabía que este momento representaba todo el arduo trabajo que Isla y yo habíamos realizado. Al finalizar la audiencia, esperamos ansiosamente la decisión del juez. Fue un periodo tenso, lleno de esperanza y preocupación. Días después, finalmente recibimos la noticia que habíamos estado esperando. El juez había fallado a nuestro favor. Merrick y Amber enfrentarían consecuencias legales por sus acciones. Esta fue una gran victoria, pero sabía que nuestro camino no había terminado. Isla y yo seguimos trabajando en asegurar un nuevo apartamento para mí y Cassandra,
finalizando todos los detalles para que pudiéramos empezar de nuevo. Ganar en la corte era solo el principio de nuestro camino hacia una vida segura e independiente. Con el apoyo de Isla y el sistema de justicia a nuestro favor, sentí un renovado sentido de esperanza y determinación. Al mirar atrás en todo lo sucedido, me di cuenta de cuánto había cambiado esta lucha por la justicia. Había puesto a prueba mi fuerza, resiliencia y determinación. Cada paso adelante me daba más confianza, haciéndome creer que podría superar desafíos que antes parecían imposibles. Con la decisión del tribunal de nuestro lado, Isla y yo sentíamos una mezcla de alivio y precaución. Nuestra evidencia había tenido un impacto, pero el paso final, asegurar que Merrick y Amber enfrentaran consecuencias reales, aún estaba por llegar. Isla, nuestra abogada, y yo trabajamos en estrecha colaboración con la policía para asegurarnos de que se hiciera justicia. Compilamos un dossier completo con todas nuestras pruebas, grabaciones, mensajes de texto, declaraciones de testigos y cada detalle que ayudaría a las autoridades a entender la magnitud de lo que había soportado. Entregar nuestro arduo trabajo a la policía fue un momento poderoso. Sentí que finalmente estábamos cerrando un capítulo doloroso de mi vida, preparando el escenario para un futuro más seguro y feliz para Cassandra y para mí. Con la experiencia de Isla y mis relatos de primera mano, nuestro caso era lo más sólido posible. Cuando finalmente llegó el día del arresto, mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Merrick y Amber aún no tenían idea de lo que se avecinaba, y no podía evitar sentir nervios sobre cómo reaccionarían. Isla estaba a mi lado, manteniéndome tranquila y concentrada mientras esperábamos. Me aconsejó mantener una distancia segura de su casa para evitar cualquier confrontación directa. En la tarde, observamos desde la distancia cómo la policía llegaba a la casa de Merrick y Amber. Mis emociones eran un lío de ansiedad, alivio y anticipación. Los oficiales se movían lentamente, tomándose su tiempo. A medida que se acercaban a la casa, la tensión se sentía interminable. Cada minuto se alargaba mientras contenía la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el teléfono de Isla vibró. Uno de los oficiales llamó para confirmar que Merrick y Amber habían sido arrestados. Al escuchar la noticia, sentí un peso abrumador levantarse de mis hombros. Este largo y doloroso viaje finalmente había alcanzado su punto culminante, y las personas que me habían atormentado ahora enfrentaban consecuencias reales por sus acciones. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Austin, sentí un profundo sentido de cierre. No se trataba solo de ganar en el tribunal, se trataba de reclamar mi vida y defender mi derecho a la seguridad y el respeto. Con Merrick y Amber enfrentando cargos, finalmente podía imaginar un futuro sin la constante amenaza de su abuso. En los días siguientes, me concentré en establecerme en mi nuevo apartamento con mi hija. La mudanza fue agotadora, tanto física como emocionalmente, pero también simbolizaba un nuevo comienzo. Me tomé mi tiempo para organizar nuestro nuevo hogar, convirtiéndolo en un lugar pacífico y reconfortante para que pudiéramos sanar y comenzar de nuevo. Quería que fuera un espacio lleno de amor y seguridad. Isla continuó siendo una amiga y guía constante, ayudándome a navegar los desafíos de mi nueva vida. Se aseguró de que tuviera acceso a los recursos y el apoyo que necesitaba. Su presencia era un recordatorio de la fuerza y el apoyo que me habían llevado a través de este difícil momento. Incluso mientras el proceso legal continuaba, me mantuve informada sobre las diligencias en la corte y estaba preparada para testificar si era necesario. Quería ver esto hasta el final para asegurarme de que Merrick y Amber fueran responsables por el dolor que habían causado. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me sentí agradecida por el increíble apoyo que había recibido de Isla y del sistema legal. Su ayuda fue esencial para romper el ciclo de abuso y encontrar mi camino hacia una nueva vida. Este viaje me enseñó la importancia de la resiliencia, el coraje y el poder de buscar ayuda al enfrentar la adversidad. Cuando llegó el día en que Merrick y Amber fueron oficialmente acusados, sentí una mezcla agridulce de justicia. Saber que enfrentarían consecuencias me trajo un alivio, pero también era consciente de que el impacto de sus acciones permanecería conmigo. Sin embargo,
hacerlos responsables era crucial. Aseguraba que no pudieran hacerme daño a mí ni a nadie más. Al establecerme en mi nueva vida, pensaba a menudo en la fortaleza que había requerido enfrentar una situación tan dolorosa. El apoyo de amigos, las victorias legales y mi determinación habían sido esenciales para ayudarme a reconstruir mi vida. Ahora estaba enfocada en crear un ambiente positivo y amoroso para mi hija, un lugar donde pudiéramos estar a salvo de las sombras del abuso y la manipulación. Al final, mi viaje se convirtió en un testimonio de resiliencia y del poder de levantarse contra el abuso. Cada día me sentía más fuerte y más capaz de enfrentar el futuro con esperanza y confianza. Sabía que estaba construyendo una vida en la que tanto mi hija como yo podríamos prosperar, libres del miedo y rodeadas de amor. Con la experiencia de Isla y mis relatos de primera mano, nuestro caso era lo más sólido posible. Cuando finalmente llegó el día del arresto, mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Merrick y Ember aún no tenían idea de lo que se avecinaba, y no podía evitar sentirme nerviosa por cómo reaccionarían. Isla estaba a mi lado, manteniéndome calmada y enfocada mientras esperábamos. Me aconsejó mantener una distancia segura de su casa para evitar cualquier confrontación directa. Por la tarde, observamos a distancia cómo llegaban los policías a la casa de Merrick y Ember. Mis emociones eran un torbellino de ansiedad, alivio y anticipación. Los oficiales se movían lentamente, tomándose su tiempo. A medida que se acercaban a la casa, el peso de la situación se sentía interminable. Cada minuto se estiraba mientras contenía la respiración. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el teléfono de Isla vibró. Uno de los oficiales llamó para confirmar que Merrick y Ember habían sido arrestados. Al escuchar la noticia, sentí como si una abrumadora carga se levantara de mis hombros. Este largo y doloroso viaje finalmente había llegado a su clímax, y las personas que me habían atormentado ahora enfrentaban consecuencias reales por sus acciones. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Austin, sentí un profundo sentido de cierre. No se trataba solo de ganar en el tribunal, se trataba de reclamar mi vida y defender mi derecho a la seguridad y el respeto. Con Merrick y Ember enfrentando cargos, finalmente podía imaginar un futuro sin la constante amenaza de su abuso. En los días siguientes, me concentré en establecerme en mi nuevo apartamento con mi hija. La mudanza fue agotadora, tanto física como emocionalmente, pero también simbolizaba un nuevo comienzo. Me tomé mi tiempo para organizar nuestro nuevo hogar, convirtiéndolo en un lugar pacífico y reconfortante para que pudiéramos sanar y comenzar de nuevo. Quería que fuera un espacio lleno de amor y seguridad. Isla continuó siendo una amiga y guía constante, ayudándome a navegar los desafíos de mi nueva vida. Se aseguró de que tuviera acceso a los recursos y el apoyo que necesitaba. Su presencia era un recordatorio de la fuerza y el apoyo que me habían llevado a través de este difícil momento. Incluso mientras el proceso legal continuaba, me mantuve informada sobre los procedimientos judiciales y estaba preparada para testificar si era necesario. Quería ver esto hasta el final para asegurarme de que Merrick y Ember fueran responsables por el dolor que habían causado. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me sentía agradecida por el increíble apoyo que había recibido de Isla y del sistema legal. Su ayuda fue esencial para romper el ciclo de abuso y encontrar mi camino hacia una nueva vida. Este viaje me enseñó la importancia de la resiliencia, el coraje y el poder de pedir ayuda al enfrentar la adversidad. Cuando llegó el día en que Merrick y Ember fueron oficialmente acusados, sentí una mezcla de justicia agridulce. Saber que enfrentarían consecuencias me trajo alivio, pero también era consciente de que el impacto de sus acciones permanecería conmigo. Sin embargo, hacerlos responsables era crucial. Aseguraba que no pudieran dañarme ni a nadie más nuevamente. Mientras me asentaba en mi nueva vida, a menudo pensaba en la fuerza que había requerido enfrentar una situación tan dolorosa. El apoyo de mis amigos, las victorias legales y mi determinación habían sido esenciales para ayudarme a reconstruir mi vida. Ahora me concentraba en crear un ambiente positivo y amoroso para mi hija, un lugar donde pudiéramos estar a salvo de las sombras del abuso y la manipulación. Al final,
mi viaje se convirtió en un testimonio de resiliencia y del poder de levantarse contra el abuso. Cada día, me sentía más fuerte y más capaz de enfrentar el futuro con esperanza y confianza. Sabía que estaba construyendo una vida donde tanto mi hija como yo podríamos prosperar, libres del miedo y rodeadas de amor.